Bueno, vamos a conversar con el diputado Felipe Ward. Hay hartos temas en carpeta. Diputado, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A ver, lo primero, antes de ir a otros temas, a las palabras del presidente Piñera, del expresidente Piñera, quiero saber cuál es su impresión sobre el cambio del fiscal Luis Toledo para integrarse al equipo más central del fiscal nacional. Mira, no me parece que sea una buena noticia. Yo creo que es solamente una buena noticia para la familia presidencial, para quienes están siendo investigados. Yo creo que el hecho de cambiar a un fiscal en la mitad de una investigación que además había avanzado, sin filtraciones, de forma muy profunda. Hemos conversado en otras oportunidades que debe ser muy difícil investigar a la familia presidencial y a personas tan importantes, y lo había hecho muy bien. Entonces, yo no tengo todos los antecedentes como para señalar que es una decisión equivocada. Espero que le vaya muy bien. Me imagino que va a ser un aporte en la Fiscalía Nacional, pero lo que nos interesa es que no se desproteja la investigación que se está llevando adelante en Rancagua. Y para eso esperamos que el equipo que la ha mantenido continúe, de forma de que la ciudadanía más no cuestione ni interprete de forma errónea estos cambios que en la mitad de los procesos son cuestionables. ¿Y usted interpreta como darle la oportunidad a un fiscal para que haga otro trabajo porque lo necesitan en la Fiscalía Nacional, o directamente a usted le parece que lo están sacando del caso porque había avanzado en el caso? No tengo los antecedentes para sostener lo segundo. No creo que así sea. Sería un intervencionismo gravísimo y estaríamos hablando de un problema que ameritaría una investigación en tribunales, en la Cámara de Diputados, etcétera. Espero que no sea así. Yo espero que en la práctica se demuestre que el cambio de fiscal no influye en las investigaciones, en las diligencias que aún quedan pendientes respecto de muchas personas en el caso Cabal. Hay personas que están con medidas cautelares, hay formalizaciones que aún están pendientes, así que espero que eso continúe. La práctica nos dirá si teníamos razón o no. Vamos al tema de las palabras del expresidente Sebastián Piñera hoy día. Él defendió la ley de royalty y no tuvo palabras para condenar el hecho de que, ni siquiera en teoría, que haya habido un artículo que fue redactado por SQM y que llegó tal cual a la ley finalmente. A mí me parece que fue una buena declaración. No la juzguemos únicamente por lo que no tiene esa declaración. Creo que el hecho de hacerse cargo como gobierno, como presidente de la República, defender una legislación que yo comparto que fue útil en su momento, es un acto de valentía, es un acto de transparencia. Creo que lo retrata de cuerpo entero. Que no haya dicho otras cosas en una primera conferencia, creo que no amerita un juicio respecto de eso en particular. Pero diputado, nadie estaba cuestionando en ese minuto lo central, nadie estaba cuestionando la ley sobre su calidad, esencialmente, porque sobre eso pueden haber muchas opiniones, unas pueden encontrarla estupenda y otras malísimas, sino cómo se llega primero a esa ley, es algo previo que está cuestionándose. Y no hay palabras de condena para la forma en que se produce esa legislación. Yo creo que sí hubo un cuestionamiento en los últimos días respecto de la ley, por eso creo que la aclaración que hace el presidente es satisfactoria, es oportuna, es adecuada, además es muy justa. Y no creo que sea él quien deba hacerse cargo del procedimiento, no creo que sea el expresidente de la República quien principalmente debe hacerse cargo del procedimiento que está hoy día cuestionado. Escuchaba la anterior entrevista y obviamente yo creo que hay que incorporar en el debate que cuando se producen estos pre-debates legislativos hay intercambio de opiniones, muchas veces son las organizaciones gremiales quienes participan del debate, eso es normal. No es normal que una empresa finalmente redacte un correo. Yo tengo un juicio de valor y reprocho que eso ocurra. Pero eso lo dejamos establecido. ¿Usted le parece reprochable que SQM haya redactado el artículo, se lo haya mandado a Pablo Longueira y era al Ministerio de Minería y queda así en la ley? Eso no me parece adecuado. Yo presumo inocencia, creo que debe investigarse, pero desde la experiencia que tengo yo como parlamentario, no he recibido, no me gustaría recibir un correo de esa naturaleza y obviamente que lo denunciaría. ¿Y por qué no le parece adecuado? ¿Y por qué lo denunciaría? Porque es normal que se produzca este intercambio de opiniones y que las personas que pueden verse, o las entidades gremiales o las instituciones que puedan verse afectadas o beneficiadas eventualmente por la aprobación o rechazo de un proyecto de ley manifiesten su opinión. Hoy día se hace principalmente a través del trabajo de las comisiones legislativas, pero siempre se ha hecho llegar esa información o esa sugerencia en el debate legislativo, incluso previo a las comisiones. Ahora, que se redacte una indicación y que finalmente esa indicación forme parte del texto final, no es adecuado. Yo creo que se cruza una línea, pero le insisto en el punto contestando la pregunta, no creo que el presidente debe hacerse cargo de eso. Y el hecho de que además esa redacción de un artículo textual sea a espaldas de la ciudadanía y a espaldas también de los parlamentarios, ¿le da más gravedad? Hoy día tenemos información que no teníamos cuando se produjo ese debate legislativo ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Todos estimamos que era una buena legislación, le entrega una cantidad de recursos al país que son equivalentes, por ejemplo, a la cantidad de utilidades que entrega Codelco el 2014 al país, o sea, una cantidad de recursos importantes. Pero no teníamos la información para poder decir, claro, en virtud de lo que hoy día existe, se habría votado de una forma distinta. Yo creo que quienes han levantado voces para poder revisar esa ley están levantando un debate inútil, porque esa ley se habría aprobado igual, sacando los votos de las personas que están cuestionadas. Pero mi pregunta es la siguiente. El hecho de que esa redacción textual del artículo por parte de Soquimich
aparte de la reacción que usted me dice que es condenable, que haya sido a espaldas de la ciudadanía, o sea, que ni la ciudadanía ni los parlamentarios hayan sabido que el redactor de ese artículo era el encargado del departamento legal o fiscal de SQM, ¿le agrega gravedad? Es un antecedente nuevo. Yo creo que obviamente que enturbia el ambiente, es un antecedente que ensucia toda esta discusión. Yo creo que nadie esperaba que esa legislación tuviera este tipo de antecedentes, pero es materia de investigación. Yo creo que no hay que aislar lo que ocurre normalmente en los debates legislativos, donde son muchas las empresas, muchas las instituciones, muchas las organizaciones gremiales que hacen llegar a través de textos, a través de indicaciones en el debate legislativo este tipo de iniciativas. El hecho de que el entorno de Pablo Longueira, 21 personas muy cercanas a él, hayan recibido 730 millones de pesos, dicho por la empresa que contrata SQM para que analice todas las platas irregulares de financiamiento de la política, boletas además que están todas rectificadas, es decir, no tenían justificación por parte de SQM ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Es otro hecho que para usted le agrega gravedad al hecho de que SQM, la empresa que le entregó 730 millones de pesos, haya redactado este artículo? Me parece que amerita ser investigado. Es un hecho que ha despertado un impacto ciudadano, un impacto a nivel de medios de comunicación, también conversaciones en pasillos en el Congreso. Obviamente que esto debe tener un correlato en materia de investigación en tribunales. Yo no soy juez, usted tampoco es juez, yo espero que sean los tribunales de justicia quienes determinen la responsabilidad si hay eventualmente tipos penales involucrados. Creo que en virtud de cómo se ha dañado la honra de las personas en casos anteriores, lo prudente es esperar. ¿Usted no hubiera esperado que Pablo Longueira dijera los mails son falsos, es mentira que yo recibí o que cercanos a mí han recibido ese dinero? Él hizo una conferencia de prensa el día de ayer. No, una conferencia de prensa, él hizo una declaración pública porque en las conferencias de prensa se aceptan preguntas. Aceptó preguntas, bueno, está bien. No aceptó preguntas, ni una. Está bien, él hizo una... El expresidente Piñera está muy bien, hizo una declaración de prensa en la que finalmente entrega una versión y renuncia a la UDI. Pero él manifiesta que se va a defender en tribunales. Creo que es en tribunales donde corresponde que él entregue los antecedentes que correspondan para poder verificar que lo que está diciendo es cierto. Yo confío en la inocencia de Pablo Longueira, no tengo ningún problema en decirlo, pero no es en una pauta de prensa. ¿Por Pablo Longueira? Mire, yo creo que no corresponde a esta altura seguir poniendo las manos al fuego por personas que están hoy día siendo investigadas en tribunales. Yo confío en la inocencia de Pablo Longueira. ¿Por qué no corresponde poner las manos al fuego? Porque este es un proceso que está investigándose en tribunales. No hay todavía ninguna acusación formal respecto de la actuación de Pablo Longueira. Puede que el día de mañana sí exista una acusación formal y cuando se produzca una sentencia definitiva y eventualmente sea obligatorio que el partido político al cual pertenecía o pertenece una persona emita un pronunciamiento, ahí corresponde que nosotros hagamos juicios de valor. Pero anticiparse, nos hemos equivocado en muchas ocasiones y creo que lo que corresponde ahora es ser prudente y esperar el fallo del tribunal. Usted dice, si hay una condena judicial, entonces ahí sí vendría un reproche ético. Mire, yo no creo que sea necesario estrictamente esperar una condena judicial para poder hacer un reproche ético. Yo hago un reproche ético de que finalmente sea una empresa, no respecto únicamente de este caso, quien determine cómo se aprueba o se rechaza una legislación. Y para eso no necesito esperar la sentencia de ningún tribunal. Pero como abogado, como parlamentario, sí creo que es necesario porque dañar la honra de las personas es muy fácil, recuperarla es muy difícil. Ahora, en el caso de Jovino Novoa, hubo una sentencia judicial y una condena y no hubo un reproche ético. Hubo un pronunciamiento de parte de un Tribunal Supremo dentro del partido. Sin reproche ético. Sin reproche ético. No formo parte del Tribunal Supremo, soy militante del partido, no soy parte de la directiva y ahí hubo un pronunciamiento del Tribunal Supremo. Puedo tener mi opinión, se la he expresado en otras oportunidades. Es que me gustaría justamente que a raíz de que ya, cuando ahora estamos conversando, hay sentencia judicial de Jovino Novoa, me diga cuál es su evaluación ética del hecho de que haya evadido impuestos para financiar la política, el partido de la UDI, pero además haya, y espero que ya lo haya revisado, hay una condena en que hay evasión tributaria para beneficio personal sin ninguna relación con el financiamiento de la política. Hay una condena judicial, lo hemos conversado también aquí, yo creo que corresponde hacer un reproche ético. Yo no me siento autorizado ni me siento nadie para hacer un reproche ético respecto de las personas, ni para andar repartiendo reproches éticos en Chile, pero obviamente que debe haber un pronunciamiento y yo creo que se marca un estándar distinto después de la declaración de ayer de Pablo Longueira. La UDI requiere un cambio, me podría decir de personas, de proyecto político, de adecuación en una serie de normativas después de lo que ha ocurrido, todas las anteriores. Se requiere hacer algo distinto, creo que la ciudadanía lo exige, pero no me siento autorizado para estar repartiendo reproches éticos. Pero respecto a Jovino Novoa, entonces, ¿sería necesario que la UDI hiciera un reproche ético? Yo creo que hay que seguir analizando los antecedentes. Creo que ¿Qué más hay condena judicial? Tal como lo hemos analizado en otra oportunidad, aquí hay un contexto, no es solamente la UDI la que está siendo investigada, no solamente Jovino Novoa respecto de pero quién hay condenas explica judiciales. Que alguien evada impuestos personalmente, no, ni siquiera en yo no relación digo con la que política. Esté explicado finalmente o excusado en función del contexto, pero aquí hay un financiamiento irregular que está siendo investigado a nivel nacional. Incluso la campaña del actual presidente de la República está siendo cuestionada y creo que es un antecedente que nos permite situar este tema en un contexto. ¿Usted cree que
sigue habiendo un trato de su perspectiva, porque creo que han denunciado distinto para la nueva mayoría que para la alianza respecto al caso SQM? Mire, yo creo que fue desde el día 1 en materia de filtraciones, en materia de declaraciones por parte de algunas personas del gobierno y en materia de diligencias por parte de los fiscales, que hubo un trato distinto. Creo que eso se ha mantenido. No creo que sea el punto principal. Cuando uno critica las filtraciones, no estamos intentando decir que el caso central no deba seguir investigando, se debe investigarse igual. Pero cuando se producen filtraciones, cuando hay declaraciones de parte del gobierno, cuando hay un énfasis por parte de la investigación de los fiscales únicamente respecto de ciertas personas o principalmente respecto de ciertas personas, nos permite decir que hay un sesgo en esa investigación. Para cerrar, usted decía, la UDI está casi en el suelo. ¿Qué más puede complicar la situación de la UDI? ¿Qué pasa, por ejemplo, si condena a Pablo Longueira por cohecho? Yo creo, Mónica, que cuando uno... ¿Eso sería devastador para un partido como la UDI? La UDI está en crisis. Yo creo que no ser capaz de reconocer ese problema es mentirle a todo el mundo. Yo creo que cuando uno no es capaz de reconocer la gravedad del problema, difícilmente va a dar con la solución. Por eso he hecho ese juicio de valor. Sí creo que hay que ser capaz de mencionar que estamos finalmente en una crisis importante. No creo que sea terminal. Coincido con lo que señaló Pablo Longueira ayer. Vamos a salir de esto. ¿Hay una crisis ética? No, yo creo que hay una crisis ética en la política en general. Hay conductas que fueron permitidas, que fueron toleradas, es decir, autorizadas en función de que eran comunes, pero que el estándar ha cambiado. Yo creo que nos hemos hecho cargo en parte de eso en el Congreso. Espero que nos sigamos haciendo cargo de eso en parte o totalmente en la UDI. La UDI debe girar hacia algo distinto para seguir subsistiendo y representando intereses que hoy día requieren que esté gente en política finalmente haciendo oposición al gobierno respecto de políticas públicas que no están siendo respaldadas por la ciudadanía. Eso requiere una voz y la vamos a seguir levantando. Diputado Felipe Guard, le agradezco que haya venido a Gracias CNN por la en Chile. invitación.